Hola, ¿cómo estás? El día de ahora te explicaremos brevemente qué son los bienes, cómo se clasifican, el patrimonio, los derechos reales y personales. Acompáñanos. Mi nombre es Catherine Flores y yo les voy a hablar sobre los bienes. ¿Qué son los bienes? Son el conjunto de propiedades y riquezas susceptibles a lo largo de la vida, de apropiación por parte de una persona natural o una organización de personas. Los bienes refieren a las cosas en líneas generales, incluyendo el dinero, que perdura en el tiempo y puede cambiar de una mano a otra en diversos tipos de transacción. Las personas no pueden ser consideradas nunca como bienes. Los bienes se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza y por lo tanto al régimen jurídico que se les aplica, en bienes muebles y bienes inmuebles. Mi nombre es Vanessa Mariona y voy a hablar sobre la clasificación de los bienes. Para el derecho civil, los bienes pueden ser corporales o incorporales. Los bienes incorporales son las cosas subjetivas y no físicas, por ejemplo, los derechos que tiene cada individuo. Y los bienes corporales son las cosas objetivas y físicas que pueden ser percibidas a través de los sentidos. Podemos clasificar los bienes corporales de la siguiente manera. Bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, como por ejemplo una vaca. Bienes inmuebles son aquellas cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro ni con ayuda de una fuerza extra. Tal es el caso de una vivienda o un terreno. Bienes fungibles son cosas de carácter mueble y reemplazable que se agotan con su uso y por lo tanto no puede hacerse un uso adecuado de ellos sin consumirlos. Un ejemplo sencillo de ello es el dinero. Bienes no fungibles es aquel que no se puede intercambiar por otro puesto que son únicos en su especie y no hay otro que sea idéntico. Ejemplo, una obra de arte. Bienes consumibles son aquellos que se consumen con el primer uso, como es el caso de los alimentos. Bienes no consumibles son aquellos que si bien se consumen tienen un uso prolongado, pues no lo hacen desde el primer uso, por ejemplo el calzado o la ropa. Bienes simples son aquellos bienes que no se pueden dividir ya que constituyen un todo, por ejemplo un carro. Bienes compuestos son aquellos que están formados por varias partes que conjuntamente forman una unidad y es posible su división, por ejemplo un rebaño de vacas o un terreno. En el Código Civil salvadoreño se clasifican los bienes en inmuebles y muebles, detallando en su artículo 561 que los bienes inmuebles son las tierras, los edificios y construcciones de toda clase adherentes al suelo, mientras que los bienes muebles, según el artículo 562, son todas las cosas corporales y los derechos no comprendidos en el artículo que se refiere a los bienes inmuebles, es decir, que todo lo que no es considerado como un bien inmueble será para efectos del Código Civil como un bien mueble. Mi nombre es Maritza Cano y yo les voy a hablar acerca del patrimonio. Como patrimonio se denomina el conjunto de los bienes y derechos de una persona. La palabra como tal proviene del latín patrimonium, que se refiere a aquello que se ha recibido por línea paterna. En este sentido, el patrimonio es también la hacienda que alguien hereda a sus ascendientes. De ahí surge el concepto históricamente asociado con la herencia. En los tiempos de la República Romana, el derecho establecía que el patrimonio era la propiedad familiar y heredable, que se transmitía de generación en generación y a la cual todos los miembros de una familia tenían derecho. Como tal, existen distintos tipos de patrimonio, dependiendo del tipo de bienes a los que nos referimos, y si estos son tangibles, como los bienes muebles o inmuebles, los bienes naturales o intangibles, o como los bienes culturales. El patrimonio en el derecho o en el ámbito jurídico se designa como el conjunto de bienes y obligaciones pertenecientes a una persona natural o jurídica que son susceptibles de ser valorados económicamente.
el patrimonio se puede dividir en patrimonio activo y patrimonio pasivo. En este sentido, el patrimonio activo es aquel que está constituido por el conjunto de bienes y derechos que son propiedad de una empresa, institución o individuo, mientras que el patrimonio pasivo supone las obligaciones, deudas y cargas de la persona. La diferencia entre el patrimonio activo y el pasivo es que se denomina el patrimonio neto. Mi nombre es Dana Pérez y en esta ocasión les hablaré acerca de los derechos reales. Se dice que estos derechos consisten en un poder que tiene una persona, ya sea jurídica o física, sobre objetos de apropiación frente a terceros. A estas cosas que son objeto de apropiación se les denomina como bienes. El derecho real por excelencia es la propiedad. Para el derecho, la propiedad se compone por tres elementos principales. El primero de ellos es el derecho a usar. Segundo, el derecho a disfrutar, que se refiere a que la persona que lo tiene puede no solamente beneficiarse del uso del bien, sino que también puede aprovechar los frutos del mismo, como en el caso de las crías de animales, las cosechas de un terreno o civiles que pueden ser rentas. Y tercero, el derecho a disponer. Se refiere a la facultad que tiene el dueño de enajenar o cambiar la naturaleza del bien para venderlo, agravarlo o modificarlo. Los principales derechos reales son la propiedad, el usufructo, que consiste en el derecho de usar que se transfiere a un tercero distinto al propietario, la reserva de dominio, que es cuando el derecho a disponer no se transfiere cuando un bien inmueble se enajena o cambia de dueño. La hipoteca, que es un derecho de garantía en que un bien inmueble sirve como respaldo de un crédito, de una deuda o una obligación, y si éste no se paga, el acreedor podrá poner a la venta mediante autoridad judicial el bien o adjudicárselo. La prenda, que es esencialmente lo mismo que la hipoteca, únicamente que para los bienes muebles. La servidumbre, que es cuando un bien inmueble genera una obstrucción para otro bien inmueble, por lo tanto el propietario del obstructor debe proporcionar algún derecho de tránsito dentro del mismo. Tal es el caso de las servidumbres de paso, servidumbres de acueducto, servidumbres de vista, etc. Y la herencia, la cual es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas. Mi nombre es Catherine Flores y hablaré sobre los derechos personales. Los derechos personales o de crédito son derechos patrimoniales relativos, es decir, que solo existe en las relaciones de ciertas personas entre sí. En este tipo de derechos encontramos un acreedor que tiene derecho para exigir a un deudor el cumplimiento de una determinada prestación. Los derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de determinadas personas, que por un hecho suyo o sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Las características de los derechos personales son la finalidad. Exige un determinado accionar del deudor. Alcance. Existe un sujeto pasivo individualmente determinado. Aplicación. Solo puede hacerse efectivo contra el deudor y sus herederos. Efectivización. Se hacen efectivos al ser satisfecho el derecho del acreedor. Extinción. Se extinguen cuando tiene por objeto indirecto cosas. El procedimiento de estas no lo extinguen, subsistiendo la obligación de incumplimiento en forma de indemnización por daños y perjuicios. Prestación y ejecución. Los derechos personales presumen una relación jurídica entre una parte acreedora y otra deudora. La primera podrá demandar a la deudora, surgiendo para esta última una responsabilidad. Es una relación entre sujetos. Contrato. Los derechos personales son ilimitados y perdurables. En consecuencia, las partes establecerán
todo lo que concierne a sus intereses en base al contrato. Inmediatez. No poseen derecho de persecución y sus tiempos están atados a lo establecido por las partes en el contrato. Hemos llegado al final. Muchas gracias por tu atención. Ten un feliz día.